Doctor José Lagasca, bienvenido. Gracias por volver para completar lo que empezamos el viernes pasado en esta segunda parte. Defina para empezar el estado en que se encuentra el país en este último día de campaña electoral, según la información que usted tiene, tras militarizar los puertos, incrementar los controles en la frontera y agudizar ciertas acciones contra la violencia en las últimas 48 horas. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Un saludo a usted y a su audiencia. Sí, y otra cosa más. Estamos haciendo una intervención militar y policial también en el Hospital Teodoro Maldonado Calvo. Usted comprenderá que ha habido situaciones ahí de seguridad bastante complicadas. Un hospital que normalmente ha sido presa de las mafias políticas y de las mafias de las organizaciones delictivas para tomarse esos presupuestos. Estamos tomando acción porque aquí no contemporizamos con el crimen organizado, lo combatimos. Y ¿Ninguna pista sobre el director secuestrado todavía? de eso no puedo hablar. No es que no tengan pistas, sino que no es su área. No puedo hablar. Ok. Y lo que sí puedo decir es que ha habido un cambio, una remoción me parece que es el director del hospital. Era el exministro de Salud. Sí, ya tenemos un reemplazo, me voy a reservar el nombre, pero lo importante es las acciones que estamos haciendo. Qué bien. Usted lo mencionaba, Carlos, hace unos días. Aquí esto no se trata de una coincidencia. Se está tratando de agitar el país, de exacerbar los ánimos, de hacer ver que la crisis de seguridad persiste y se agrava y que las acciones del gobierno no son las atinadas para resolver este problema. Mientras ellos se encargan de hacer eso, nosotros nos encargamos de seguirlo combatiendo en todas las aristas. Y eso nos lleva a esta acción, a la militarización de los puertos. Hemos recibido alertas de inteligencia de lo que se planeaba hacer o de los riesgos que se pueden tener, de las cosas que pueden pretender ingresar por las fronteras. Así que hemos tomado las acciones pertinentes para salvaguardar el ambiente del país, obviamente la seguridad interna, pero también el momento en que el país expresa su voluntad soberana. ¿Las tomaron a tiempo? Yo creo que sí. Tan ¿Sí? Pronto como las hemos venido advirtiendo, las hemos ido tomando. Ok, lo otro. Obviamente esto es progresivo, Carlos, ¿no? Esto es, vamos siempre incrementando la presión porque ellos también a su vez van incrementando los ataques. Si las cosas se vienen así, espere especialmente en Guayas, había anticipado yo la semana pasada, y según lo que he medido de la evolución de la preferencia electoral es previsible también, que quieran alborotar el cotarro el domingo, quienes no han ni van a tener en Guayas de lo que se ve el respaldo que esperaban y necesitarán algún tipo de justificación o agitación. Sí, siempre Guayas, Pichincha, Manabí, Esmeraldas, El Oro van a ser provincias complicadas, van a ser provincias donde va a tratar de concretarse la mayor cantidad de ataques. Aquí de manera especial. Sí, correcto. Sí, ciertos distritos sobre todo. Entonces, Distrito 1, Distrito 3, siempre van a ser estas zonas donde las alertas crecen y ahí es donde estamos tomando acciones concretas. Pero también vemos, por ejemplo, lo que menciona el Hospital Teodoro Maldonado Calvo, que no tiene que ver necesariamente, quizás uno a primera vista no lo ve, pero sí lo tiene. Porque al final del día quienes han tenido capturados ese tipo de instituciones a través de, como digo, de tomarse los presupuestos de las compras, lo hacen y ahora lo quieren hacer con más ganas. Entonces nosotros, repito, estamos tomando las acciones que debemos tomar y eso nos lleva a otras cosas, Carlos, por ejemplo. Creo que usted lo ha visto y lo estaba tratando y he venido escuchando. Esta noche salió, creo que ya fue ayer, la petición para dictamen de intervención que hicimos a la Corte Constitucional con el tema de las reformas constitucionales para revisar las reglas que tienen que ver con la prisión preventiva. ¿Por qué no lo hacen vía reforma al Código Orgánico Integral Penal y es otra vez una enmienda constitucional? No, porque el problema nace en la Constitución, el problema está en la Constitución. Aquí hay que entender el momento en el que nace la Constitución no era el momento en el que nace o que debería nacer una nueva Constitución ahora, que debemos las reformas al país que tenemos ahora. Tenemos un país que no por gestiones de este gobierno, no por falta de gestión de este gobierno, viene arrastrando una crisis de seguridad importante, delicadísima, al punto que se tuvo que declarar un conflicto armado interno para solventar la actuación de los militares en las calles. Tenemos eso, hemos mejorado el clima, estamos mejorando en las cifras, sabemos que tenemos que seguir mejorando, esto es una cuestión de todos los días, pero eso nos lleva también a entender estas puertas giratorias, que los problemas con la justicia. Aquí lo hablábamos el otro día y tenemos ejemplos varios. Eliminar la prisión preventiva en el caso de terrorismo y de
No, no es eliminarla. Y aquí quiero Que explicar. ahí no se pueda conceder prisión preventiva, La prisión preventiva siempre va a ser una excepcionalidad según la Constitución. de última ratio, como exacto, dicen y no los estamos juristas. cambiando esa regla. No, sino Lo que estamos modificando es incrementando una finalidad más. Porque si usted lo lee, sirve para garantizar el cumplimiento de la pena, la comparecencia del procesado. Pero nunca hablamos de que necesita servir también para razones de seguridad del Estado, de seguridad interna. Ahora estamos incorporando esos criterios. están aumentando algunas causales para hacer Por supuesto, la misma medida. y lo que estamos haciendo es estableciendo la obligatoriedad, según la lucha que tenemos contra el narcotráfico, contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo, de poder incrementar y hacer que esto ya no sea discrecional de los jueces. Al final del día estamos matando dos pájaros de un tiro, y esto es algo que no veo que lo analicen. Porque es muy fácil preguntarle al abogado litigante o al profesor de universidad, que va a decir, no, es que la Constitución dice esto, es que la Corte Constitucional ya dijo lo de acá, es que la Corte Interamericana de Justicia esto de aquí. Preguntémoselo también a quienes luchan en las calles, a los policías, a los militares, a quienes estamos poniendo el pellejo para solventar esta crisis. Preguntémosle qué hacemos cuando, por ejemplo, cogemos a alias el Chino y al día siguiente lo sueltan los jueces, le dan las medidas alternativas, bajo la excepcionalidad de la prisión preventiva. No hubo consideraciones ahí, por ejemplo, de que pertenecía a una red, me parece que eran los Lobos, y así va pasando. Hoy acabamos de tener... existido esa reforma, por aquello supuesto, no hubiera es sucedido. que vamos a introducir eso. Aquello no hubiera sucedido si existía Y esa no solo reforma. eso, ¿qué pasa? El juez tiene un dilema hoy en día, y seamos claros, no podemos cambiar el sistema judicial de un día para otro, no vamos a votar a 10.000 jueces, y con cuántos 10.000 jueces nuevos vamos a meter. A lo mejor metemos 10.000 jueces nuevos, también se corrompen porque el problema no va a estar solamente ahí, y tenemos otros 10.000 que van a regresar después con acciones de protección, y vamos a tener 20.000 los votados y los nuevos ingresados. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo podemos ver de esta forma? ¿Qué tal si quitamos la discrecionalidad del juez para dictar prisión preventiva en esos casos donde se sabe que esa persona es peligrosa, donde se sabe que esa persona pertenece al grupo organizado? Si la van a quitar Y si se la incorporando pone otras causales. Y se la pones obligatoria, ya no hay el plato plomo, pues. Porque ya no va a estar en el juez que no quiere, pero que no se puede resistir. Ok. Y ahora va a decir, pana, aquí está la ley, ya no puede hacer nada. Y el fiscal tampoco va a tener alternativa de decir si la pide o no la pide. Y usted, que sobre todo es penalista, ¿por qué no hacerlo vía reforma al COIP? Si usted mismo dice que lo que Porque se trata te regresas a es la de Constitución. incorporar otras causales. No, te regresas a la Constitución. Viene la normativa, la regla viene desde la Constitución. El garantismo constitucional. Claro, entonces, si yo la impide quiero eso. hacer, sí, por supuesto, es que si usted lo ve, nosotros estamos tratando de reformar dos artículos. Dentro del artículo 77, el numeral 1 y el numeral 11. Estableciendo estos nuevos criterios, sin quitarle la excepcionalidad de la prisión preventiva. Porque esas dos únicas causales vienen establecidas desde la Constitución. Por supuesto. Ya. Por supuesto. Solo Entonces, para impedir que alguien se fugue del país. Cuando en el artículo 1 dice, la prisión preventiva, pero voy a leer, Carlos. Sí, claro. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o el acusado del proceso. 1. El derecho de la víctima del delito a una justicia pronta. 2. Y para asegurar el cumplimiento de la pena, nosotros lo que estamos diciendo ahí, ¿dónde queda en este momento la lucha contra el crimen organizado? Correcto. Estamos viendo solo tres causales. ¿Por qué no incorporar, por ejemplo, algo que diga, y para asegurar el cumplimiento, no, y para asegurar, y por razones de combate al terrorismo y crimen organizado según los casos y condiciones Que determinadas? como usted dice, no eran de los niveles que devinieron después cuando se hizo esa famosa Por Constitución. supuesto, cuando se hizo la Constitución no estábamos dibujados como un narcoestado, eso pasó después. ¿Usted participó en la redacción de ese texto? No, esto fue en la Constitución, yo no estuve en No, la no, Constitución. me refiero a eso, el de la reforma que están proponiendo. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, ahí Esto actuó- salió del laboratorio, ahí claro. ahí actuó el penalista y el ministro de Gobierno. Ok, ahora se entiende por qué así. Es que yo he sido crítico, Carlos. Yo también he podido, desde la vertiente de ser catedrático, ex juez de garantías penales, estar involucrado en materia penal, decir, sí, Ferraioli dice esto, el garantismo dice lo de acá, y todo lo que quieran, porque suena muy bonito y en verdad Ajá. es respetar la doctrina, el derecho penal de mínima ratio, el principio de mínima intervención y demás. Pero no tiene otra que ver cosa es con librar esta guerra. No tiene que ver con la coyuntura electoral, el No, momento señor. en que plantean la reforma. No, señor. ¿Por qué no fue la semana pasada? ¿Por qué no puede ser la próxima semana? ¿Por qué Acaba de ahora? pasar esto de aquí, Carlos, es que nos damos cuenta de estas puertas Ok. giratorias. Los militares, los policías se sacan la madre, ponen el pellejo, mueren. Yo lamento que aquí no se diga nunca cuántos policías mueren, Es verdad, cuántos militares mueren. es verdad. Aquí no se dice eso. Solo cuentan los otros. No se enaltece la labor de la fuerza pública, pero sí, en cambio, se enaltece cuando un juez, no, soltó, ahí no pasó nada. Ok.
Entonces, esa laguna de impunidad va generándose hasta que el policía diga, ¿para qué cogerlo? Segundo tema, ¿por qué corre el riesgo el presidente de entrar en campaña a partir de las 5 de la tarde sin pedir licencia? No, a ver. Licencia nunca tuvo que pedir, porque no es obligatoria. Ya eso está zanjado. Lo que nosotros hemos hecho, y no ha habido ningún momento en el que el presidente, y repito, ningún momento en el que el presidente tenga actividades proselitistas con el sombrero puesto de presidente de la República en funciones. Estuvo aquí esta mañana, estos días ha hecho 2 o 3 actividades. No. En que si bien ha dicho voten por mí, estén a favor, el comportamiento de él fue electoral. Jugamos con las reglas en las manos. No, es que estamos en una época electoral y escuchaba a algunos analistas que decían esto no es una campaña de calle. No ha habido campaña de calle, ya no ha habido los balconazos, ya no hay por ahí un meeting por aquí o otro, no. Todo es por redes sociales, todo es por TikTok, todo es por Twitter, etcétera, etcétera. No, el presidente ha salido a gobernar, a ejercer actos de gobierno, como estos. Sale también y recorre su país, por supuesto. ¿Y por qué le entrega? Y hoy día... ¿Por qué le encarga, perdón, la vicepresidencia a Cynthia? ¿Qué es lo que hay con Cynthia Yeliber? Como ha dicho la Corte Constitucional, si se verifica la circunstancia de hecho que configura la fuerza mayor, está procediendo opera inmediatamente y automáticamente, ya operó. El relevo. Lo que se ha hecho es, el presidente dice, estoy sometido a esto, ya no voy a resistirme más, voy a hacer campaña en este momento, le comunica eso a Cynthia Yeliber, y Cynthia Yeliber, como vicepresidenta, ejerciendo o en funciones, notifica a la Asamblea cumpliendo con la ley. Ya. ¿Por qué es ella la que está en funciones y no es la vicepresidenta Abad la que está en funciones? Porque hay el decreto ejecutivo 494, donde ahí se configuró y se declaró la ausencia temporal de la vicepresidenta Abad por el incumplimiento del decreto ejecutivo en el que se la designaba para que se vaya a Turquille. Al no estar ella, se hizo el decreto ejecutivo en el que estaba Cynthia Yeliber. Ese decreto ejecutivo no ha sido tocado por la Corte Constitucional y tampoco ha sido tocado por la justicia ordinaria, que falló y desestimó la acción de protección que presentó la señora Y algunos han comenzado, de estos constitucionalistas, a darles la razón, no solo a ustedes, sino a la interpretación que desde el jueves pasado usted hizo en FM Mundo primero, donde lo seguí, después aquí con nosotros. Entre los que coincide con ustedes es Ismael Quintana, pero encuentran justificación. Dicen que la Corte Constitucional está emitiendo ahora dictámenes políticos, que es muy débil, que es muy laxa, que se ve muy contemplativa con el Ejecutivo y que se ha ido de su línea de fidelidad constitucional. ¿Lo interpreta usted así? Yo discrepo totalmente. Primero, no es mi interpretación. Yo lo que he dado es mi lectura de una sentencia, que a diferencia de lo que la gente que quería que dijese algo que la Corte no podía decir, yo he dicho lo que la Corte sí ha dicho. La Corte no podía ir a hacer más de lo que ha hecho, eso hay que tenerlo claro. La Corte no es como esos jueces que hacían milagros judiciales que convertían el agua en vino. Sí, por eso la Corte no habla sobre si hay o no fuerza mayor. La Corte no podía meterse en un caso concreto en este tema. La Corte no habla sobre quién debía o no suceder. No podía. Dicen simplemente que ustedes no pueden encargar la vicepresidencia por decreto. La eso es lo que ha ocurrido hoy de tarde. No la presidencia por decreto, perdón. Correcto. Encargar a la vicepresidencia. No se puede encargar la presidencia. La Corte ha dicho, en resumidas cuentas, presidente, usted hizo mal y violentó el artículo 146 porque no puede encargar la presidencia per se. Porque cuando operan las circunstancias de fuerza mayor, eso opera inmediatamente y automáticamente. Entonces no necesita el decreto ejecutivo. Perfecto. Creemos que las condiciones están. La Corte también dice, yo no puedo entrar a decir si hay fuerza mayor o no. Usted lo sabe si es que ocurren las circunstancias. Han ocurrido las circunstancias. El presidente las ha valorado así. Han ocurrido y opera inmediatamente. Y de fuerza mayor, ipso iure, dice la Corte, sí, correctamente, de derecho, opera esta situación de la sucesión. Entonces la señora Cynthia Yeliber, que repito, es la vicepresidenta en funciones o en ejercicio, asume. ¿Qué es violentar la Constitución? Ir contrario a lo que dice la Constitución. ¿Y qué es ir contrario a lo que dice la Constitución? ¿En cuál? ¿En nuestro caso? ¿Violar la Constitución? Sí, pero nosotros no hemos hecho eso. Entonces el presidente viola, como usted acaba de decir, la Corte Constitucional dijo, señor presidente, usted violentó el artículo 146 de la Constitución. Por eso es que declara inconstitucional los decretos 500 y 505. Pues. Pero yo no estoy desconociendo que la Corte nos ha dicho que esos decretos son inconstitucionales, pero estoy entendiendo por qué lo dijo. ¿Quién comete la inconstitucionalidad? ¿No es lo que a los ojos de la Corte hubo un defecto en la forma, en el decir. Si ya operó la fuerza mayor, no tienes que decirlo en un decreto. Qué interesante. Si hubiese existido una cosa de fondo, lo hubiera dicho. Sí.
¿Ya? O sea, usted buscó una vía equivocada que va contra la Constitución para hacer esto. Usted hizo de yapa el decreto, vamos a decirlo así. Ah. No debió hacerlo porque ya operaba. Lo que quiere garantizar la Corte de algún modo es que no exista un vacío de poder y que no sea potestativo el presidente encargarlo. Pero ¿qué es lo que pasó? Y aquí hay que ver los antecedentes. Anteriormente, sí ha sucedido que han habido estos encargos por decreto. Y le voy a poner dos ejemplos. Expresidente Correa lo hizo en el 2013, y he citado el decreto ejecutivo, y también lo hizo el expresidente Lasso. ¿Por qué? Porque se verificaron en los dos casos la condición de la ausencia temporal. En los dos casos que estoy mencionando por razones diferentes. Recordemos que hay tres. Licencia por la asamblea, enfermedad, que no pase de 30 días, y fuerza mayor. El expresidente Correa pidió licencia a la asamblea, se la dieron, y una vez que ya la tuvo, encargó al vicepresidente en ese momento, Lenín Moreno. Presidente Lasso se tuvo que ir del país a operarse, iba a estar privado de la conciencia por sedación y demás, encargó por horas, entiendo, si mal no recuerdo, la presidencia al entonces vicepresidente Borrero. Y acá, ese fue por enfermedad, y acá, por fuerza mayor, nosotros encargamos a Cynthia Yeliber. Esas eran las reglas con las que jugábamos, y esos eran los precedentes. Ahora la Corte me dice, no señor, no tiene que encargar por decreto, no puede encargar, perfecto. Entonces, respetuosos de eso, hoy lo que ha ocurrido es que hemos visto, si ya ocurrió la fuerza mayor, notifique a la Asamblea. ¿No le parece raro una Corte que ha sido rígida, diría que hostil, hasta agresiva, que de repente sea comprensiva, hasta benevolente? Yo no creo que ha sido ni comprensiva ni benevolente. ¿Qué ha sido? ¿Justa? Yo creo que ha sido una Corte que ha valorado lo que ha tenido que valorar hasta donde puede valorar. Yo tampoco coincido con las lecturas que dicen que la Corte ha tenido un fallo tibio, que la Corte ha hecho un mamotreto, lo he escuchado así, a mí me parece que sí. Yo no me voy a referir así de la Corte. Yo lo que creo que la Corte es que ha sido muy cauta y extremadamente jurídica, y nos ha mostrado también que dentro de la Corte hay distintas formas de ver la misma resolución, porque fueron 6 votos de mayoría, 2 votos concurrentes y 1 voto en contra. Yo celebro esa definición y la comparto. Rara vez coincido con usted, lo cual no tiene ninguna importancia. Pero celebro esta vez los términos en que usted lo ha definido. La Corte Constitucional ha valorado lo que tenía que valorar. Y un organismo con tan alto poder y tan delicada función, más allá de la suya, que es ver si hay constitucionalidad o no en los actos que son de su competencia, tiene la obligación de, junto con su interpretación o su dictamen, incluir lo que siempre está inmerso allí, a veces tácitamente, a veces expresamente, ahora, a Dios gracias, claramente, una valoración de los hechos y su responsabilidad. Creo que eso reivindica a la Corte, tras algunos antecedentes de ahora y de antes, que aquí también particularmente, contra el disgusto de Carlos de Tomaso, que siempre los defiende, yo he criticado. Carolina López cuenta de 9 miembros de los choneros que fueron liberados hoy por una jueza, muchos de ellos inclusive con metralletas. ¿De qué manera la reforma que ustedes proponen ayudará a los jueces cuando tengan decisiones tan críticas como estas que comprometen su vida? Es muy simple, le quitamos el peligro de las manos, el peligro y la tentación. Porque ya no va a ser potestativo si la dan o no la dan, es que ahí está el problema. Soltaron a 8 choneros, subametralladoras, municiones, pistolas, demás. Uno, Arias Desbaratado, también estaba ahí, involucrado en sicariatos. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente el juez o tiene miedo y le ponen la opción. Dice, hago esto aquí, mañana ya no respiro, amanezco con los peces. Correcto. O cojo un dinero y que sea lo que Dios quiera. Evitamos eso. En esos casos la ley dice que es obligatorio. Resuelto el problema. Ok. No es tan simple. Y no creemos que estamos resolviendo el problema de seguridad. Están atacando pero simplemente uno de los elementos, sí, señor. Desde luego. Sí, eso vamos a quitarnos esas puertas giratorias, de que entran, salen haciendo el turismo carcelario. De las grandes cosas, si ustedes son reelegidos, es que por fin podrán planificar a largo plazo y no a corto plazo en 4 años y no en 1. Y nosotros, en mi caso particular yo, seré mucho más exigente y crítico de lo que he sido ahora, porque si algo he hecho es comprender la circunstancia histórica que enfrenta el gobierno, que tiene la oportunidad de lo fundamental el domingo, evitar que el crimen organizado se tome el país y de que el país caiga en manos de ellos. Si comienza y sigue por allí como ha empezado ya,
todo lo demás que se promete por parte de ellos y por parte de otros se podrá cumplir. Si no, no tenemos ninguna historia que contar. El doctor José de la Gasca, nuestro invitado en vivo, ministro de Gobierno en la cabina. Y el otro tema que caracterizó la semana que pasó ya, sí, claro, fue en un programa especial que lanzó para los migrantes retornados o deportados el presidente de la República. Nueva movida electoral, aunque ciertamente un enfoque más integral de lo que inicialmente se hacía, que era recibirlos en el aeropuerto, examen médico, $50 para ir hasta el sitio donde se presumía que se iban a trasladar o donde vivían, un kit mínimo de alimentos, supervivencia, y se acabó la historia. Calificarlo de maniobra electoral es no reconocer la dignidad de nuestros hermanos deportados, nuestros hermanos migrantes. Lo que nosotros hemos hecho es no simplemente ponerle una curita, un paliativo para tratar de dignificar los regresos que vienen ocurriendo desde hace más de 10, 15 años. Pero los Esto no es una novedad. $470 son por 3 meses. Eso es un trabajo remunerado, Carlos. Eso es un trabajo remunerado que se está dando una oportunidad. Mucha gente viene a lo mejor sin un sustento, van a tener oportunidades. Y no solo eso se conecta con lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo, de Relaciones Laborales, de abrir unas capacitaciones para personas de cierta edad, rangos de cierta edad, para poder también hacer la continuación y poder inclusive abrir líneas de emprendimiento. Esto es un plan a varias manos. Lo que nosotros queremos es que el retorno al Ecuador les permita a ellos reingresarse o reincorporarse a un mercado laboral. O sea, están haciendo lo que tanto reclamamos por fin. Sí, señor. Hay una atención y acompañamiento integral. Sí, claro. Es que aquí tienen un alivio un poco nada más. No es un bono que te dan, oye, mira, cómprate un chip, un cachito y anda. No. Llegas, te recibimos, empiezas con un trabajo por 3 meses, vas a tener una oportunidad, vas a tener capacitaciones y vas a poder reingresar y conectarte. Un mecanismo para integrarlo al mercado laboral. Esa es la figura, es una reintegración. Es una deportación forzada, no podemos detener eso, eso es política interior de otro país, pero sí podemos nosotros modificar nuestras políticas internas para darles oportunidades donde fueron Han armado eso en 15 días. Tenían un borrador general configurado, me lo enseñó la Cancillería. Tenemos, sí, la Cancillería, yo aquí debo de exhortar el trabajo de Cancillería, del MIES, las ministras estupendas, Riesgos, la ministra de Trabajo, hemos estado todos articulando por varios días y lo hemos logrado sacar. Y estamos recibiendo a nuestros hermanos migrantes no solo con una palmadita en la espalda, con oportunidades. Sacaron el producto, yo celebro eso sobremanera. ¿Usted tiene expectativas de que haya una sola vuelta? Yo tengo expectativas de que el país sabe lo que necesita en este momento, sabe a lo que no podemos volver y sabe la oportunidad que en este momento tiene para definir su destino. Y creo en su inteligencia. ¿Eso es sí? Eso es que estoy convencido que el país sabe decidir. Ok. ¿Qué pasa en el evento de que haya 2 vueltas, con estos 2 meses que serán mucho más complicados que lo que le han vuelto a usted el primer mes, enero? Primero veremos. A mí no me gusta anticiparme, pero si llegamos a escenarios como esos, el país tiene que seguir. Tenemos que seguir gobernando, tenemos que seguir luchando contra las crisis que tenemos que seguir atendiendo las necesidades de los ecuatorianos y también lidiando con una campaña cuando sea el momento oportuno. En ese evento el presidente habría dado a entender que no viajaría como tenía previsto a Medio Oriente, a Emiratos Árabes, a Qatar, creo que a Kuwait, Sudáfrica, creo inclusive, si es que había una segunda vuelta, se quedaría los 2 meses en el Ecuador. No lo he conversado últimamente. Yo creo que esa es la intención del presidente, establecer estas relaciones comerciales, profundizar o buscar estas relaciones bilaterales. Creemos que el país tiene que abrirse a nuevos mercados y yo estoy convencido de que esa es la manera. ¿Por qué han demorado tanto en el envío de la terna por el Consejo de la Judicatura? No es que estamos demorando. En este momento ya se han configurado, no sé, la reconfiguración del Consejo de Participación Ciudadana. Tan pronto estemos todos en la misma línea, sabremos enviar los nombres. Una vez que el organismo se reconstituya completo. Sí, y que nos digan y que ya hagan lo que tengan que hacer con las ternas que estén ahí, nos pidan la terna, nosotros mandaremos los nombres de los mejores hombres y las mejores mujeres. Depende entonces de cómo quede el equilibrio de fuerzas en ese CPC en buena medida. Entregar la justicia no va a pasar por nuestra mano. Ok, lo otro. Esta mañana estuvo aquí Anabela Singh, primera candidata de ADN a la Asamblea Nacional, y ella no descartó la posibilidad
de que si se lo plantean o se considera necesario, como hasta ahora va a ser la asambleísta nacional con mayor votación electa, sea postulada para presidente de la Asamblea. ¿Usted cree que eso es políticamente correcto? Yo la conozco, a Anabela. Creo que su amor y su entrega por el país es tan grande como su amor hacia Dios y su amor hacia su familia. Y yo creo que si ella le toca ocupar unas altas funciones, no lo va a dudar en hacer. Respecto a una coincidencia, digamos, de altas autoridades, también tenemos que ver el voto democrático. No sé si pasará, yo no lo veo con malos ojos necesariamente, pero el país tiene muy claro quién es ella y el trabajo que hace por el país. No es dar de comer a la oposición. El hijo maneja o encabeza uno de los principales poderes del Estado y ella el mayor o el principal poder del Estado en cuanto a qué es lo más representativo, que es la Asamblea. No, sería una coincidencia popular, por votación popular. Pero no creo que así hacemos los mismos cuestionamientos cuando tienes un presidente ejecutivo elegido por votación popular y tienes también un presidente del legislativo elegido por votación popular que responden a los mismos intereses, a las mismas ideologías y tienen el control absoluto del país. No se trata aquí de eso. No sé si ese será el escenario. Yo lo que elevo es la calidad moral y la calidad probada que tiene la señora Anabela Sin para servir al país. Vamos a los escenarios del domingo. Desgraciadamente el CNE desistió de hacer un conteo rápido que nos hubiera dado sobre votos reales alrededor de las 8, 8:30, con una muestra de 6-10% de las actas que tienen ellos diseñado, una referencia de por dónde iba la tendencia ya oficial más allá de las exit polls, que estoy seguro que van a tener alguna variación, especialmente queriendo confundir e incidir en el electorado si el resultado llega a ser, como se prevé hasta el momento, estrecho, 3-5 puntos. ¿Cómo va a manejar la información el gobierno y la reacción del gobierno a partir de las 5? Una explosión de exit polls. 2 o 3 dirán cosas absolutamente distintas. No hay conteo rápido. Van a empezar los totales recién 6:30, 7 de la noche. Los perdedores serán los primeros en manifestarse en rechazo o en cuestionar lo que esté pasando. ¿Cómo van a manejar ustedes Primero, Carlos, esa eclosión de reclamos? siempre me gusta diferenciar lo que es el Ministerio de Gobierno, lo que es el gobierno per se y lo que es la campaña. En las partes de la campaña, como he dicho antes, yo no me meto. En lo que tiene que ver con el gobierno, sabremos esperar los resultados oficiales y sabremos respetar la voluntad popular. Aquí debemos a veces nos gusta enfracarnos en el detalle, en la minucia, en el punto y la coma. Aquí lo que tenemos que ver es lo principal, lo verdaderamente importante. Por lo tanto, si hay una tendencia clara, yo no diría ahora ni siquiera que irreversible, 10, 11 de la noche, ¿el presidente o el gobierno haría algún pronunciamiento? No, aquí los que tienen que primero aceptar las cosas cuando ocurren, como ya ha ocurrido inclusive antes, es que cuando se ve una tendencia, y esto lo hablo fuera de ser el ministro de gobierno, y por si acaso estoy en licencia, creo que las personas que deben admitir su derrota. Ya. Ellos deben admitir que los resultados como lo ven. Yo creo que aquí, aunque no haya la información, todos tienen un control electoral y saben lo que está sucediendo. Ya ha pasado en elecciones anteriores, veremos qué sucede ahora. Pero repito, como gobierno sabremos respetar la voluntad popular. De paso, la licencia y respetamos las funciones, la independencia de funciones con el CNE, ¿no? De paso, la licencia solo hoy. Solo por hoy. Y le anticipo que lo molestaremos el domingo. ¿Ya? El domingo. Si nos vamos de largo de 6 de la mañana al cierre de la jornada, Radio Centro y TC con otros medios, y yo voy a estar en vivo 22 horas con Vera a su manera, así que 2 minutos para lo que sea que haya que comentar, lo molestaremos. En el sentido contrario, ¿qué pasa si los que no ganan se proclaman como tales? Usted no va a dejar de decir 4 cosas. No, aquí tenemos que todos respetar la voluntad popular, señores. Eso es lo que debe precautelar el CNE, eso es lo que nosotros estamos respetando y eso es lo que está viendo la comunidad internacional. De lo que se trata es de la legitimidad de las elecciones, de la transparencia de los resultados electorales y de que aquí no haya dudas de que quien se siente a gobernar tenga la total legitimidad popular. Eso es lo que al final del día es lo que hace a un gobierno verdaderamente poderoso, verdaderamente legítimo. Y con eso no se puede jugar. Sabremos esperar los resultados y que tenga que pasar lo que el pueblo tenga que escoger. Señor ministro de Gobierno, hasta el domingo. Y que disfrute
pequeño momento familiar que se viene enseguida. Si me permite, solo Claro quisiera que sí. enviarle un saludo a mi hijo menor, José María, mi príncipe rey, que hoy es su cumpleaños y que seguramente me va a escuchar. ¿Qué dice él de su padre tan afanado en tiempo y con tan poco tiempo para ellos? ¿Qué dice? Yo la verdad es que le agradecería mucho a la vida, la indulgencia que él tiene con perdonarme estar cerca de un año, más de un año, sin darle el tiempo que he debido darle y por darle la prioridad al país que merece, pero sé que Dios me va a compensar y sé que él es el amor de mi vida junto con mi otro hijo y ¿qué puedo decir? Me va a hacer llorar. ¿Despunta por lo mismo de usted? ¿Le da por la política, las leyes? No lo sé, no lo sé. Las Me gusta artes el deporte, marciales. fanático del fútbol. Fanático del fútbol. Pero será barcelonista, ¿verdad? Por supuesto. Ok. Por supuesto. Terminamos bien la entrevista, señor. Gracias. Ministro. 18 horas 26 minutos.